Mientras que el conocimiento puede hacerte rico, la ignorancia financiera puede mantenerte atrapado en la pobreza. En este mundo moderno, donde hay oportunidades para todos, lo que muchas veces diferencia a los pobres de los ricos es tener estos conocimientos y saber utilizarlos. Ahí, justo ahí, está el gran secreto, en tener la información correcta y saber cómo utilizarla para crear riqueza, para mantenerla y multiplicarla. Sí, suena tan fácil que puede resultar difícil de creer o aceptar, pero es una realidad que se puede apreciar. Solo basta que mires en tu alrededor. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que no solo se trata de tener la información, sino cómo utilizar estos conocimientos y convertirlos en acciones que produzcan los efectos financieros que nos lleven hacia la riqueza. Hoy, vamos a hablar de algunos de los secretos que llevaron a Robert Kiyosaki a convertirse en un hombre rico y a tener un imperio inmobiliario. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El juego del monopolio. Cuando Robert Kiyosaki era solo un niño, su padre rico le enseñó algo importante mientras jugaban al monopolio, y es que ese juego que la mayoría ve como un medio de entretenimiento es mucho más complejo y enseña lecciones clave para las finanzas personales que cualquier persona. Solo hay que saber entenderlo. Lo que Robert aprendió del monopolio gracias a su padre rico fueron lecciones importantes que le ayudarían a construir su impresionante patrimonio más adelante. Además, le sirvió de inspiración para querer más, para no conformarse con un trabajo corriente y aspirar a una casa por la que pagaría una hipoteca en 20 años. El monopolio le abrió la mente a Robert, demostrándole lo que se podía lograr con una visión aguda, un plan y la administración correcta. El monopolio se convertiría en su modelo a seguir e intentaría materializarlo a lo largo de su vida. Y es que su padre rico, por ejemplo, Kiyosaki cuenta que uno de los negocios más increíbles que presenció en su juventud fue la venta de un hotel. Su padre rico lo habría comprado haciendo una inversión de 1.2 millones de dólares y en solo poco más de 10 años lo vendió por 800 millones de dólares. Aquello fue una muestra espectacular del poder de los bienes raíces, que a veces se resume en comprar barato para luego vender caro. Sí, sabemos lo que podrías estar pensando en este momento. ¿De dónde saco los 1.2 millones de dólares y el resto del dinero para remodelar la propiedad y mantenerla a lo largo del tiempo? Pues, no te precipites tanto. Y lo cierto es que no necesitamos una enorme cantidad de dinero para lograr grandes cosas, ya que para eso tenemos la posibilidad de utilizar el dinero de los bancos. El poder del apalancamiento. Robert Kiyosaki, al igual que todas las personas ricas del mundo, aprovechan el poder del apalancamiento financiero para incrementar sus oportunidades de crear riqueza. ¿Cómo se logra esto? Es simple, invirtiendo el dinero en activos. Y si tienes tiempo siendo suscriptor de nuestro canal, sabes fácilmente qué es un activo. Pero para quien no lo sabe, son esos bienes que te generan ganancias, tales como acciones en el mercado, bienes raíces o negocios que funcionan sin que estés presente todo el día. Del otro lado de la moneda están los pasivos, que son aquellos que te quitan dinero periódicamente en vez de aportarte. Algunos pasivos pueden ser una casa para uso propio o un auto. Y uno de los principales problemas por el que la mayoría de las personas son pobres o les temen a las deudas es que piden prestado a los bancos para adquirir pasivos que les quitan dinero, en vez de pedir prestado para adquirir activos que les generen ingresos y así construir riqueza. Caen en la trampa del consumismo, creen que un auto del año o una gran casa los hará ser ricos, y no es así. Quizás aparentan cierto nivel de riqueza, pero la realidad es que deben dinero y cada vez son más pobres, con menores probabilidades de progresar. Así que los ricos utilizan el dinero de los bancos para invertir en activos, y que este dinero trabaje por ellos generando ingresos extras, que paguen las cuotas de la deuda e incluso les quede algo en el bolsillo. Estas son las que Kiyosaki llama deudas buenas, y lo cierto es que él está hasta el cuello de este tipo de deudas. Según sus propias palabras, debe a los bancos alrededor de 1.2 mil millones de dólares, una increíble cantidad de dinero que ha utilizado para invertir en negocios inmobiliarios.
¿Recuerdas lo que vio de su padre rico, aquella compra de un hotel por 1.2 millones de dólares, que luego vendió por 800 millones? Pues, imagina cuánto valdrán esas inversiones inmobiliarias que ahora mismo valen 1.2 mil millones de dólares en 10 años. A eso apuesta Kiyosaki, a una poderosa multiplicación de la riqueza, y no solo espera ganar a largo plazo. Ahora mismo debe estar rentando la mayoría de esas propiedades para obtener ingresos y pagar la deuda. Y créenos, sabemos cómo suena esto y que parece el tipo de negocios que nunca podría lograr una persona normal. Pero lo cierto es que Kiyosaki es una persona normal, solo que una con la información y educación financiera correcta, que supo aprovechar los conocimientos para crear riqueza. Él empezó de cero, no era rico de cuna, pero tenía hambre de riqueza y se esforzó para aprender todo lo necesario. Agregó los hábitos correctos y se enfocó en ese objetivo de prosperidad. Y mencionamos esto porque debes estar preguntándote cómo podrías lograr algo así, porque estás pensando que no tienes suficiente dinero para comprar una primera propiedad. Cambio de enfoque. Debes dejar de enfocarte en las limitaciones, en esos pensamientos que te dicen que no puedes permitirte la compra de una propiedad. Es necesario que cambies el enfoque y empieces a preguntarte, ¿cómo puedo comprar esa propiedad con lo que tengo en estos momentos? O hasta, ¿cómo podría comprarla sin tener nada? Esas son la clase de preguntas que no nos dejan rendirnos ante las barreras mentales que solemos colocarnos nosotros mismos. Estas preguntas son las que nos motivan a ser más creativos, a imaginar nuevas posibilidades para encontrar soluciones o alternativas que nos impulsen hacia adelante. Y es que no se trata de esperar a tener unos cientos de miles de dólares o 1 millón para empezar a invertir. Kiyosaki nos recuerda que la clave del éxito es aprender a utilizar los recursos que se tienen a disposición. Mucha gente me dice, no quiero endeudarme, y yo les respondo, así nunca vas a crecer. Las deudas buenas son la clave para crear riqueza. Son deudas que te permiten generar ingresos suficientes para cubrir los gastos de la propiedad y aún más para dejarte un flujo de efectivo positivo. Esa es la fórmula. Robert Kiyosaki. Y lo cierto es que no necesitamos ser ricos para empezar a jugar este juego. Sin embargo, tenemos que aprender cómo jugarlo, cómo manejar la deuda a nuestro favor para impulsarnos. Ten claro que no necesitamos grandes fortunas ni un historial crediticio perfecto y alto. Todos comenzamos desde abajo, incluso sin nada. Robert Kiyosaki empezó sin mucho y ahora tiene de sobra, aunque fue posible porque también cambió de mentalidad. Cambio de mentalidad. Kiyosaki cuenta que ha logrado hacer negocios comprando propiedades en las que son los propietarios quienes ofrecen opción de financiamiento, sin tener que recurrir a los bancos. Pero él asegura que para hacer negocios tan beneficiosos no puedes seguir con la misma mentalidad. Necesitas cambiar esa mentalidad de empleado que te hace pensar que la única forma de ganar dinero es vendiendo tu tiempo en un trabajo de oficina, porque si no sales de ahí, quedarás atrapado en el ciclo de la mediocridad. Así que este es uno de los primeros pasos para encaminarte hacia la riqueza. Deja atrás la mentalidad de empleado, porque si algo está más que comprobado es que un trabajo de oficina con un salario fijo mensual no saca a nadie de la pobreza. Sí, es posible que la idea de un trabajo con un sueldo seguro que te permita pagar tus cuentas es atractiva, pero debe ser solo algo temporal, no para largo plazo ni mucho menos algo para toda la vida. Sin embargo, lo último parece ser lo que la mayoría prefiere y no le importa sacrificar todas sus posibilidades de crear riqueza y tener un futuro más próspero. La seguridad termina pensando más que luchar por ese sueño de riqueza que ven como imposible. Y tenemos que ser claros para que se entienda el mensaje. No hay nada más costoso en esta vida que ser un empleado, porque no solo vendes tu tiempo por un salario fijo, resulta que también tienes que entregar una parte importante de esos ingresos en impuestos. Quizás no lo sepas, pero los empleados siempre terminan pagando más impuestos en proporción a lo que ganan, mientras que los ricos logran reducir legalmente lo que tendrían que pagar en impuestos, gracias a que le sacan el máximo provecho a las deudas. Es así porque los sistemas económicos están diseñados para tomar más dinero de las masas, donde están los empleados. Yo no dependo de un sueldo quincenal.
Mi riqueza proviene de hacer que mi dinero trabaje para mí, no de intercambiar mi tiempo por dinero. Kiyosaki. Utilizando la deuda de forma inteligente. Los ricos son ricos y aumentan sus fortunas porque saben cómo utilizar la deuda de forma inteligente para ganar más dinero, para acelerar y expandir sus negocios e inversiones. Y eso, mi amigo, es lo que queremos que aprendas hoy, ya que es la forma más viable de construir tu propio patrimonio. Déjanos contarte algo interesante. En 1971, el gobierno de Nixon eliminó el patrón oro, lo que significó que los dólares dejaron de ser respaldados por oro y ahora eran una divisa fiduciaria que basaba su valor en la confianza. Esto permitió que la deuda se convirtiera en una nueva forma de dinero, y desde ese momento la deuda obtuvo un valor diferente, permitiendo que personas comunes y con conocimientos utilizarla como una herramienta para crear más riqueza. Solo piensa en esto. Cuando pides un crédito a una tasa de interés fija para comprar una propiedad, estás jugando a largo plazo y créenos, si haces las cosas bien, eres tú quien sale ganando y no el banco, ya que dentro de 10, 20 o más años, ese dinero que pediste prestado perderá valor frente a la inflación, mientras que la propiedad incrementará el valor muchísimo más. Así que, si bien pagas más dinero nominalmente, ese dinero no tendrá el mismo valor en el futuro. En otras palabras, terminarás pagando menos de lo que realmente vale la propiedad, por lo que es una jugada muy inteligente por donde la mires. Por eso, si haces un buen estudio de la propiedad y consigues un crédito beneficioso para adquirirla, los ingresos que ésta genere al ser rentada deberían ser suficientes para pagar las cuotas de la deuda e incluso para que te deje algunos dólares en el bolsillo, lo que Kiyosaki llama una deuda buena, porque al contrario de las deudas tradicionales que genera la mayoría de las personas por consumos en las tarjetas de crédito y que les quitan dinero mensualmente, estas deudas producen ingresos mensuales que sirven para pagar sus cuotas e intereses mientras pueden dejar ganancias. No ahorres dinero, invierte. Si bien es necesario ahorrar dinero, hay que saber qué hacer con el dinero. Es decir, no lo puedes meter en una cuenta de ahorro bancaria tradicional que te dé un retorno entre el 0,5 y con suerte poco más del 1% anual. De hecho, Kiyosaki cataloga a quienes ahorran en un banco como perdedores. Suena cruel, pero es una realidad. Porque quienes ahorran dinero en el banco simplemente están depositando su dinero para que pierda valor frente a la inflación a lo largo del tiempo, porque mientras la inflación sube a un mínimo del 3% anual en economías estables, en el banco tu dinero apenas puede crecer a un 1%. Y lo peor es que mientras tú pierdes poder adquisitivo, los bancos utilizan tu dinero para prestarlo a tasas de intereses más altas y realmente ganar dinero. Así que, no es un buen negocio. Kiyosaki, por su parte, prefiere mantenerse invirtiendo todo el tiempo para no dejar dinero estacionado perdiendo valor. La idea es que su dinero trabaje por él, generándole más dinero. Él generalmente opta por los bienes raíces, pero no es en lo único que tiene dinero invertido, ya que posee acciones, participaciones en negocios, divisas y en general, una cartera de inversiones bien diversificada para protegerse y siempre estar creando riqueza. La educación financiera es la clave. Por supuesto, la clave está en saber cómo, dónde y cuándo invertir, para lo que es necesario cierto nivel de educación financiera, de entender conceptos, conocer herramientas y saber identificar oportunidades realmente beneficiosas y realistas. Y es que cuando no tienes educación financiera, eres como una persona que anda por la vida con una venda en los ojos y es incapaz de ver las oportunidades de crecimiento financiero que están allí, ya que no sabes la importancia de administrarte con un presupuesto, por lo que no eres capaz de ahorrar dinero y tampoco sabrías en qué invertirlo. Kiyosaki a menudo cuenta que una de sus inversiones más importantes ni siquiera fue utilizando dinero suyo o de los bancos, porque lo que invirtió fue su tiempo y para educarse a lo largo de su vida. Su padre rico siempre le recordó la importancia de educarse, pero no leyendo libros de historia, de matemáticas o de ciencias. No, porque esa no era la educación que lo llevaría hacia la riqueza. La que podría hacerlo era la educación financiera,
esa que le enseñaba cómo crear negocios exitosos, cómo aprovechar el dinero de otros y las distintas herramientas. Así que Kiyosaki cultivó su mente con este tipo de conocimientos, logrando expandir su visión y su perspectiva, aprendiendo a dominar los hábitos financieros adecuados y a asumir los sacrificios que hacían falta. Para él, fue impactante descubrir que los ricos no tenían secretos para su éxito, sino que todo estaba ya escrito en libros y que había ricos que contaban cómo lograron crear su riqueza, explicándolo prácticamente paso a paso. Y aún así, casi nadie era capaz de salir de la pobreza, a pesar de que había cientos de guías para lograrlo. La razón era y sigue siendo simple. A la mayoría de las personas les aburre estudiar y aprender, porque no es tan divertido como mirar la televisión, jugar videojuegos o hablar tonterías con las amistades. Estudiar y realmente aprender demanda tiempo, atención y dedicación, sin obtener grandes satisfacciones inmediatas. Además, otra de las grandes razones era que si bien había cientos de guías para que cualquier persona pueda salir de la pobreza y aspirar a la riqueza, casi nadie estaba dispuesto a realizar los sacrificios que son necesarios. Utilizar presupuestos, reducir el malgasto de dinero, ahorrar tanto como sea posible, estudiar y desarrollarse, decirle adiós a la satisfacción inmediata, trabajar de forma incansable, alejarse de esas malas relaciones, a reducir las salidas a fiestas, a dejar los vicios. Cualquier persona sana con una inteligencia promedio y en un país donde hay oportunidades para crecer, tiene todo lo necesario para salir de la pobreza y crear riqueza, pero menos del 1% está dispuesto a sacrificarse. Identificando e insistiendo hasta conquistar los objetivos. Como mencionamos atrás, uno de los primeros pasos para cambiar la situación y ver resultados favorables es dejar la mentalidad de empleado atrás. Y eso fue lo que hizo Kiyosaki cuando estaba empezando su viaje. Él conocía el potencial de los bienes raíces. Su padre rico le había enseñado muy bien que ese sector podría hacer mucho dinero. Por eso se propuso el objetivo de comprar su primera propiedad durante la caída del mercado inmobiliario. Porque en esos momentos en que los inversores aprovechan para comprar las propiedades a precios de descuento, el problema era que Kiyosaki no tenía dinero ahorrado, pero le sobraba determinación. Así que se sentó durante días a evaluar 100 propiedades en Hawái y las fue visitando una tras otra. En la mayoría le cerraban la puerta en la cara. Si no tenía dinero para dar una inicial mínima, no querían perder tiempo con él. Sin embargo, Kiyosaki no se rindió y continuó yendo a las propiedades para intentar conseguir un buen negocio para él. Y de tanto insistir, finalmente lo logró. Encontró un pequeño apartamento de $18,000, de una sola habitación, pero ubicado frente a la playa, lo que lo convertía en una propiedad codiciada y afortunadamente para Robert, el dueño estaba urgido de dinero. Para hacer más increíble la historia, Kiyosaki cuenta que como no tenía dinero, utilizó su tarjeta de crédito para obtener $2,000 y con eso le dio una inicial al desesperado dueño para comprarle el apartamento. Enseguida lo alquiló y con la renta mensual tenía suficiente dinero para pagar la deuda que adquirió y hasta quedándole algo más para sus gastos. El mensaje poderoso de esta historia es que Kiyosaki no se limitó por lo que no tenía o lo que le faltaba, dinero, y en cambio aprovechó su determinación y no se dio por vencido hasta que encontró la oportunidad que había estado esperando. Es importante mencionar que esa fue la primera propiedad de lo que ahora es un imperio inmobiliario. Robert Kiyosaki es uno de los millonarios más reconocidos del momento, y no solo por su exitoso libro Padre Rico, Padre Pobre, sino por su increíble fortuna y cómo logró construirla de la nada. Su forma de invertir y aprovecharse de la deuda para expandir su imperio inmobiliario es solo una prueba más de lo eficiente que es este método para la creación de riqueza. Lo mejor de todo es que cualquier persona puede empezar a utilizarlo a su propio ritmo y ver resultados a largo plazo. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.